Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el problema número 3 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Comunidad de Castilla y León de junio del 2024. Nos piden determinar el valor de a para que la función f en x sea continua en todo su dominio y por otra parte para a igual a 1 estudiar los puntos de corte con los ejes, la monotonía y los extremos relativos. Vale. Esta es una pregunta, bueno, creo que no es tan larga, venga. Vamos a empezar por la pregunta número 1, el apartado A, perdón. Para analizar la continuidad en todo su dominio, vale, lo primero es, notemos que x al cuadrado más x menos 2 es continua en R, en todo R, ¿vale? Bueno, sí, es continua en todo R por ser un polinomio y esto implica que la función f en x es continua. ¿Dónde? Pues donde está definida esta función. ¿Vale? Ella va a ser continua desde menos infinito hasta 1, sin incluir el 1, porque en 1, como hay un cambio de signo, o sea, sabemos que f en x va a ser continua por la derecha en 1, ¿vale? Pero no sabemos si va a ser continua por la izquierda, eso es lo que tenemos que averiguar, o dar el valor de a para que eso suceda. Por otra parte, tenemos que a más ln de x es continua. ¿Dónde? Pues ahora ella no va a ser continua en R, sino que va a ser continua desde 0 hasta más infinito. Pero claro, el intervalo que a nosotros nos interesa es a partir de 1. Entonces la función f en x pues es continua de 1 a más infinito. Vale, entonces, para que sea continua en x igual a 1, o sea, solamente nos falta la continuidad en 1. Pues para la continuidad en x igual a 1 tenemos que ver cuánto es que vale f en 1, tenemos que ver cuánto es que vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y tenemos que ver cuánto es que vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Vale? F en 1 es evaluar en la de arriba, entonces quedaría de f en 1 va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 menos 2. ¿Vale? Y esto va a ser igual a 0. Y ahora el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f en x va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la expresión x al cuadrado más x, ¿es más x? Sí, más x menos 2. Y esto pues acabamos de ver que da 0 en 1. Sí, sí. Y ahora lo que nos queda es ver qué es lo que ocurre con el límite de f en x cuando x tiende a 1 por la derecha, que va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de qué expresión? De a más ln de x. Y ahora aquí si sustituimos en 1, lo que tenemos es a. ¿Vale? Esta podemos sustituir porque es una función continua en 1, entonces lo único que nos queda es a. Y de aquí, pues lo que tiene que suceder es que para que sea continua, estos tres valores tienen que ser iguales. Vale. Para que f en x sea continua en x igual a 1, pues tiene que suceder que a sea igual a 0. Y ya estaría todo. ¿Vale? Entonces, esto implica que para a igual a 0, la función anterior es continua. En R. ¿Vale? Ya tendríamos el apartado A. Ahora, en el apartado B, estudiar los puntos de corte con los ejes, la monotonía y los extremos relativos. Vale. Vamos a ver, punto de corte con el eje X. Puntos de corte. Este es el apartado A. Eje X. Pues tenemos que ver cuándo f en x es igual a 0. Y aquí tenemos dos opciones. Por una parte tenemos
cuando x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Esto, fíjense que se puede factorizar como x. A ver, esto sería 2 y menos 1. Sí. Vale, x más 2 por x menos 1. Y esto es igual a 0 cuando x es igual a menos 2 y cuando x es igual a 1. Pero aquí esta función está definida de esta forma para los valores de x menores o iguales que 1. Vale, entonces los dos se entrarían. Vale, son los dos valores que se hacen 0. Voy a poner aquí. X menor o igual que 1. Entonces aquí los dos ceros que tendríamos sería el menos 2,0 y el 1,0. Y ahora cuando x es mayor que 1, la expresión nuestra sería a más ln de x. No, sería... para igual a 1, vale. 1 más ln de x. Vale, y esto es igual a 0 cuando ln de x sea igual a menos 1. Y esto va a ocurrir cuando x es igual a 1 a e a la menos 1, ¿vale? Aquí elevamos a e en ambos lugares, te queda x, e a la menos 1. Pero e a la menos 1, 1 partido de e es menor que 1. Así que este valor no se toma, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está dentro de este intervalo. El intervalo es para valores mayores que 1. Entonces los puntos de corte son este menos 2, 0, ¿vale? Y ahora puntos de corte con el eje y, ¿qué tendríamos? Tendríamos que ver cuánto es que vale f en 0. Vale, pues f en 0 hay que evaluar aquí. Entonces quedaría f en 0 es igual a 0 al cuadrado más x menos 2. O sea, más 0 menos 2. Y esto es igual a menos 2. Entonces el punto de corte con el eje y sería el menos 2,0. O sea que los puntos de corte son el menos 2,0, el 1,0 y el menos 2, este salió dos veces. Claro. No, y el 0, menos 2, perdón. Aquí cuando la x vale 0, la y vale menos 2. Y el 0, menos 2. Vale, ya tendríamos esa primera parte de ese apartado. Luego nos piden monotonía. Vale, para hallar la monotonía hay que derivar. Entonces vamos a hallar f' en x. Esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Pues vamos a derivarla de arriba, sería 2x más 1. Si x es menor estricto que 1, fíjense que además en 1 la función no es continua, y si no es continua no va a ser derivable tampoco, así que la derivada en 1 no existe. Ahora lo vamos a especificar, ¿vale? Y la derivada de la de abajo va a ser 1 partido de x, si x es menor que 1. 1 sobre x si x es mayor que 1. En x igual a 1, f en x no es derivable. Porque no es continua. ¿Vale? Y para que una función sea derivable, ha de ser continua primero. Que sea continua no implica que sea derivable ya, pero como condición necesaria es la continuidad y no la tiene. Vale, entonces ya tenemos la derivada y ahora tenemos que ver los signos de esa derivada para ver la monotonía. Vamos a ver cuando f' en x es igual a 0. Pues f' en x es igual a 0 cuando esta parte de aquí, cuando 2x más 1 sea igual a 0. A ver.
tenemos, aquí hay dos casos. Para las x menores que 1, tendríamos que 2x más 1 es igual a 0. De aquí lo que sale es que 2x es igual a menos 1 y de aquí x igual a menos 1 medio. Y este sí lo podemos tomar porque es menor que 1, ¿vale? Y ahora, aquí yo no puse que este valor no se tomaba. En el siguiente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que para x mayor que 1, tendríamos que 1 sobre x es igual a 0 y esto nunca ocurre. Entonces, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues lo más cómodo es, tendríamos que poner este valor, el menos 1 medio, pero también tenemos que poner el 1. ¿Por qué el 1? Porque en 1 la función no tiene o sea, la derivada no existe y ahí se podría producir un cambio en cuanto al signo de la derivada. En el resto de puntos la función es derivable, así que no habría problemas. Vale, vamos a ver. Esto es una recta que tiene pendiente positiva, entonces la derivada va a ser así, creciente. O sea que aquí la derivada va a ser negativa, aquí va a ser positiva. Y por otra parte, para valores mayores que 1, esta expresión es positiva, así que aquí también crece. ¿Vale? De todas formas, podemos evaluar. ¿Vale? Podríamos decir que, pues, qué sé yo, f' en menos 1 pues es menor que 0. Yo creo que es bastante evidente, sería menos 2 más 1, que es negativo. F' en 0. Aquí, por ejemplo. Es positivo. ¿Por qué? Porque si sustituimos aquí por 0, lo que nos queda es 1. Y ahora aquí, qué sé yo, f' en 2. Si sustituimos aquí en 2, queda un medio que es positivo, es mayor que 0. Entonces aquí la función decrece, aquí crece y aquí crece también. Entonces la monotonía sería crece donde desde menos infinito hasta menos un, perdón, decrece. Desde menos infinito hasta menos un medio y crece desde menos un medio hasta 1 y desde un medio hasta más infinito. Fíjense que los estoy poniendo separados porque ahí yo realmente no me queda claro, o sea, ahí va a haber un salto, la función tiene una discontinuidad de salto finito, entonces yo no sé si el valor donde va a empezar va a estar por encima o por debajo, mejor ponerlos por separado, porque además de 1 a infinito, en 1 ya no es derivable. Y ahora lo único que queda es máximos y mínimos, piden, ¿no? Pues solamente tenemos extremos relativos. Hay un mínimo relativo en x igual a menos un medio. O sea, aquí hay un mínimo. Vamos a escribirlo. Hay un mínimo relativo en x igual a menos un medio. ¿Y cuánto es que vale ahí la función? Pues habría que ver cuánto vale f en menos un medio. Y eso se va a evaluar aquí en esta expresión de aquí. Vale, eso va a ser igual a, vamos a escribirlo, es menos un medio al cuadrado más menos un medio. Uy, aquí no cabe. Vale, vamos a escribirlo abajo. F en menos un medio es igual a menos un medio al cuadrado más menos un medio y después menos 2. Sí. Menos 2 y esto fíjense que va a ser igual. Esta parte es un cuarto, menos un medio es menos un medio, menos un cuarto, perdón. Y menos 2, esto es como tener 8 cuartos, así que va a quedar menos 9 partido de 4. Entonces el mínimo va a estar en menos un medio, menos 9 partido de 4. Ya estaría. Y ese sería todo el ejercicio. Realmente no es un ejercicio complicado. Yo creo que la única... Hemos tardado 14 minutos. La única dificultad que puede traer es el hecho de que
de que la función no es continua para este valor que te dan y para los extremos relativos que pongas el igual en la derivada. No sé, yo no lo veo. Tampoco sé mucho lo que suelen poner en Castilla y León, ¿vale? No, yo soy profesor de la Comunidad Valenciana, no estoy muy familiarizado con los exámenes aplicados a las ciencias sociales que suelen salir en Castilla y León. Sé que los de ciencias a veces han tenido polémica por el hecho de que no son las preguntas por bloques, sino como que mezclan diferentes bloques en una pregunta, pero en ciencias sociales la verdad que no sé mucho del tema. Yo lo veo asequible. También, por ejemplo, es cierto que en la Comunidad Valenciana, pues, bueno, ejercicios así sí pueden salir. Por ejemplo, los de parámetros que salían en el apartado 2, pues eso no suele salir en la Comunidad Valenciana. Suelen salir problemas ¿no? de sistemas de ecuaciones y demás. Bueno, en general yo el ejercicio no lo veo difícil, es un ejercicio que está normal, o sea, las funciones son sencillas, las derivadas son relativamente sencillas también, no sé, no veo nada así raro en él. Pues eso es todo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo, resolveremos la pregunta número 4 de este examen. Muchas gracias.